El cuero cabelludo de Clarahara brillaba como hueso pulido a la luz de la mañana. Cada barba reflejaba el sol como espinas dispersas. Estaba sentada en los escalones del porche de lo que solía ser su hogar, con dedos temblorosos trazando la brutal geografía de su cabeza sa. El cabello yacía esparcido en el patio sucio detrás de ella, o mechones que una vez le habían caído en cascada hasta la cintura, ahora pisoteados por la familia de su difunto esposo. Bura Caldwell había silbado mientras manejaba la navaja. ¿Crees que no sabíamos de ti y ese mexicano? ¿Crees que somos tontos? Pero Clarahara no había estado con Miguel Ramírez. Solo había hablado con él 2 veces. Una para comprar grano, otra para preguntarle por direcciones. La verdad no les importaba a los Caldwell. Thomas llevaba muerto 3 meses. Y querían que se fuera de la tierra que había sido suya, que debería haber sido suya. El cabello era solo el principio. Primero la habían despojado de su dignidad. La propiedad vendría después. Ahora estaba sentada esperando nada, envuelta en un chal raído que no podía ocultar la vergüenza escrita en su cuero cabelludo desnudo. Los hermanos Caldwell se habían marchado al amanecer, satisfechos con su trabajo, prometiendo regresar con los papeles para reclamar la propiedad. Marta le había escupido a los pies antes de subir a la carreta. Márchate al anochecer o te afeitaré. La mañana se extendía interminable y vacía. Ningún vecino la ayudaría. Los Caldwell poseían la mitad del territorio, empleaban a la otra mitad. Clarahara no tenía a dónde ir, ni familia que la acogiera. Se había casado con Thomas directamente del orfanato de Kansas City, lo había seguido hasta este rincón perdido de Nevada, donde el viento no dejaba de aullar y el polvo alcalino lo volvía todo blanco como el hueso. Fue entonces cuando oyó el ruido de los cascos. Un jinete solitario se acercaba desde las colinas del este, su caballo avanzaba con cuidado entre la salvia. Clarahara se ajustó el chal, pero no podía ocultar lo que le habían hecho. El hombre desmontó en su puerta, alto, curtido, con hebras plateadas en su cabello oscuro. Lo había visto en el pueblo, pero nunca había hablado con él. Jacob Olay, dueño del rancho Triple H, uno de los pocos hombres del territorio que no se doblegaba ante el dinero de los Caldwell. La observó un largo instante, sus ojos grises captando la devastación de su apariencia. Entonces habló, su voz con la autoridad de un hombre que nunca había tenido que alzarla para hacerse oír. «Vienes conmigo». Clarahara se llevó las manos a la cabeza, tirando del chal hacia adelante. «No puedo mirarme. Estoy mirando». La voz de Jacob no denotaba compasión, lo que de alguna manera la hacía más soportable. «Y veo a una mujer agraviada. Nada más y nada menos». Quería negarse, aceptar la caridad de un extraño. Se sentía como otra clase de vergüenza, añadida a la que los Caldwell ya le habían infligido. Pero el orgullo era un lujo que no podía permitirse, no con la noche acercándose y el invierno a solo unas semanas. ¿Por qué? La palabra le raspaba la garganta. Jacob se ajustó el ala del sombrero contra el sol que subía. Porque lo que hicieron estuvo mal. Porque tengo espacio. Porque hizo una pausa, algo titiló en sus rasgos curtidos. Porque mi Sara habría querido que lo hiciera. El tiempo pasado no escapó a la atención de Clarahara. Había oído rumores en el pueblo sobre la esposa de Jacob Olay, muerta hacía 5 años por fiebre. Algunos decían que lo había destrozado. Otros afirmaban que lo había endurecido. Mirándolo ahora, Clarahara pensó que tal vez lo había vuelto más solitario. A los Caldwell no les gustará, advirtió. Dirán que estás ocultando su propiedad. No eres propiedad. Su tono podría haber cortado el acero. Y no les temo a los Caldwell. Pero Clarahara tenía miedo. Miedo de lo que significaba aceptar ayuda. Miedo de lo que diría la gente. Miedo de la deuda que tendría con este hombre extraño y severo que la miraba a la cabeza sin pestañear. Sobre todo, tenía miedo de la esperanza. La cosa traicionera que susurró, quizás no tuvo que enfrentarse a esto sola. No tengo nada que darte a cambio. No pedí nada. Tras ellos, nubes de polvo se alzaban en el horizonte. Los jinetes se acercaban rápidamente. La sangre de Clarahara se convirtió en agua helada. Los Caldwell regresaban antes de lo prometido. Jacob siguió su mirada,
bajando la mano instintivamente hacia el culto que llevaba a la cadera. «Decide ahora», dijo en voz baja. «Quédate y afronta lo que sea que tengan planeado, o cabalga conmigo». Clarahara miró su pequeña granja, la cabaña que Thomas había construido con sus propias manos, el jardín que ella cuidaba, la vida que había intentado construir. Luego miró a los jinetes que se acercaban, contando al menos 6 hombres. Los hermanos Caldwell, sus matones a sueldo, tal vez el sheriff Morrison, que llevaban en la manga desde el día en que les puso la placa. Se irguió con las piernas temblorosas, el chal resbalando, revelando toda la crueldad de ellos. Iré. Jacob la ayudó a subir a su caballo justo cuando los jinetes coronaban la colina. Clarahara se apretó contra su espalda, sintiendo su calor sólido, el latido constante de su corazón bajo su chaleco. El chal ondeaba tras ellos mientras cabalgaban, pero a ella ya no le importaba quien viera su vergüenza. Tras ellos, estallaron gritos. La voz de Luke Caldwell se llevó el viento. «Holloway, tráela de vuelta». Pero Jacob solo espoleó a su caballo más rápido, llevándolos a través de aos y crestas con la confianza de un hombre que conocía cada piedra y sombra de esta tierra. El rancho Triple H se extendía por un valle protegido por rocas rojas. La casa, construida sólida y cuadrada, resistía a los elementos. Jacob ayudó a Clarahara a bajar al patio, donde una mujer mexicana salió de la cocina. «Esperanza», dijo Jacob simplemente. «Esta es Clarahara. Se quedará». La mujer mayor echó un vistazo a la cabeza de Clarahara y asintió con gravedad. «Mira, patrán, preparo una habitación». Pero incluso mientras Esperanza conducía a Clarahara adentro, podían oírlo, el estruendo de los cascos cada vez más cerca. A través de la ventana de la cocina, Clarahara observó la nube de polvo acercarse, con el estómago apretado por el terror familiar. «Ya vienen», susurró. Jacob revisó su rifle, sus movimientos tranquilos y metódicos. «Déjalos venir. No lo entiendes. Te quemarán. Ya lo han hecho con cualquiera que los haya traicionado. Entonces aprenderán algo nuevo hoy». 6 jinetes rodeaban la casa, sus caballos pateando y resoplando. Luke Caldwell desmontó, con el rostro enrojecido por la ira, sus hermanos lo flanqueaban. Natán con su sonrisa cruel. Samuel toqueteando su cinturón de armas. El sheriff Morrison montaba su caballo como un hombre que desearía estar en cualquier otro lugar. La voz de Luke quebró como un látigo. «Envíenos nuestras pertenencias». Jacob salió al porche, con el rifle suelto en las manos. «No veo ninguna propiedad aquí. Solo una mujer bajo mi protección. Eso nos pertenece. Estaba casada con nuestro hermano. Tu hermano está muerto. El matrimonio terminó con él». Nathan Caldwell escupió al suelo. Ella deshonró su memoria. Andando por ahí con esa grasienta haciendo alarde de sí misma. «Eso es mentira». Clarahara llamó desde la puerta. Su voz más fuerte de lo que sentía. Los ojos de Luke ardían. «¿Nos estás llamando mentirosos?» El rifle de Jacob se levantó una pulgada. «Llámala así de nuevo». El silencio se extendió como un arco. El sheriff Morrison se removió incómodo en su silla de montar, con la mano cerca de su placa, como si recordara lo que se suponía que significaba. «Última oportunidad, Ul». Luke gruñó. «Envíala fuera o la llevaremos sobre mi cadáver». Natán rió. Un sonido como de cristal rompiéndose. «Eso se puede arreglar». El tiempo se cristalizó en latidos. Clarahara observó desde la puerta, con la mano presionada contra su garganta, sintiendo el peso de cada decisión que la había llevado a este momento. 6 armas contra una, sin importar cuán hábil fuera Jacob, ella había traído la muerte a su puerta. Entonces Esperanza apareció a su lado, con una escopeta como si hubiera nacido para ello. «Esperanza, no», susurró Clarahara. «¿Ves?», respondió la mujer mayor con firmeza. «Este es nuestro hogar. Protegemos nuestro hogar». Del granero llegó otro sonido. Botas sobre tablas. Un joven emergió con el rifle en la mano. Luego otro desde detrás de la casa. Peones del rancho. Clarahara se dio cuenta. Hombres que trabajaban para Jacob Olay. Hombres que se quedarían a luchar.
El sheriff Morrison se aclaró la garganta. Luke, quizá deberíamos callar a Morrison. Pero la certeza de Luke se quebró. 6 contra 1 era lo que le gustaba. 6 contra 6 con la reputación de Jacob Olay en juego era algo completamente distinto. Yo iré con ellos, dijo Clarahara de repente. Esta no es tu lucha. Jacob no se giró. Sí, lo es. ¿Por qué? La palabra se le escapó del pecho. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien a quien apenas conoces? Ahora sí se giró. ¿Acaso sus ojos grises la están sosteniendo? Porque el día que dejemos de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, dejaremos de ser humanos. Hizo una pausa, con un tono suave en su voz. Y porque Sara siempre decía, la medida de un hombre no es lo que hace cuando la gente lo mira. Es lo que hace cuando nadie lo culparía por irse. Clarahara sintió que algo se rompía en su pecho. No la frágil grieta del desamor, sino la cálida oleada de pertenencia. Este hombre extraño y severo que le había ofrecido refugio sin preguntas, que hablaba de su difunta esposa como si ella aún guiara sus decisiones, que preferiría morir antes que entregar a alguien bajo su protección. Gracias, susurró. Él asintió una vez y se volvió hacia los Caldwell. Tienen la respuesta. Márchense o arreglamos esto ahora. El rostro de Luke Caldwell se contorsionó de rabia y algo más. La creciente comprensión de que su poder tenía límites, de que todavía había hombres en este territorio que no se doblegarían ante el dinero y las amenazas de Caldwell. Esto no ha terminado, dijo Olay. Sí, respondió Jacob en voz baja. Sí, fue el primero en estallar el sheriff Morrison. Hizo que su caballo lloviera, saludando a Jacob con el sombrero. Señorita Clarahara, señor Olay, vuelvo al pueblo ahora mismo. El hechizo se rompió. Luke Caldwell maldijo, pero el momento había pasado. Sin la placa del sheriff tras la que esconderse, solo eran 6 hombres amenazando un rancho fortificado. Incluso el orgullo de Caldwell tenía sus límites. Te arrepentirás de esto, gruñó Luke, pero ya retrocedía hacia su caballo. Lo dudo, respondió Jacob. Se alejaron en una nube de polvo y orgullo herido, dejando solo el susurro del viento a través de la salvia y el lejano graznido de un halcón. Clarahara se desplomó en los escalones del porche. El peso del terror y el alivio le hacían temblar las piernas. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó. Jacob se sentó a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su piel. No volverán. Luke no es tan tonto como para empezar una guerra de tierras que no puede ganar. Y mi propiedad, se la compraré. Precio justo. Evita que lo quemen por despecho. Clarahara se giró para estudiar su perfil. Las arrugas curtidas alrededor de sus ojos, el cabello plateado en sus sienes, la fuerza silenciosa que la había salvado cuando no tenía a quien recurrir. ¿Por qué haces todo esto? Jacob guardó silencio un largo rato, viendo cómo el sol se hundía entre las rocas rojas del horizonte. Sara y yo nunca tuvimos hijos, siempre quisimos tenerlos. Pero se encogió de hombros. Cuando se estaba muriendo, me hizo prometer algo. Dijo que llegaría el día en que alguien necesitaría lo que no podíamos darnos el uno al otro. Me hizo jurar que no dejaría que la soledad me volviera egoísta. ¿De eso se trata esto? Cumplir una promesa a tu esposa. La miró y luego la miró de verdad. Sus ojos se fijaron en su cabeza rapada, su vestido desgastado, la fuerza que la había ayudado a superar la vergüenza y el terror. Empezó así, admitió. Pero tal vez sea algo más ahora. Clarahara sintió que el calor le subía a las mejillas. No el rubor ardiente de la humillación, sino algo más cálido, más frágil. Jacob, sé que no necesito decir nada. Quédate. Trabaja en el rancho si quieres. Descansa si lo necesitas. Averigua qué viene después cuando estés listo. Ella asintió, temerosa de confiar en su voz. A su alrededor, el rancho se sumió en la tranquilidad del atardecer. Esperanza tarareando en la cocina, los caballos relinchando en el corral, el suave correr del ganado en los pastos lejanos. Se sentía como en casa, como nunca antes lo había sentido en su pequeña granja. Esa noche, Clarahara se paró frente al espejo de la habitación de invitados. Esperanza se había preparado. Su reflejo aún la impactaba. La barba incipiente,
los dos ojos grandes en su rostro delgado, pero algo había cambiado. La vergüenza seguía ahí, probablemente siempre lo estaría. Pero ya no la definía. Había encontrado algo más valioso que el cabello, más que el orgullo. Había encontrado un lugar al que pertenecía. Años después, cuando su cabello volvió a crecer y la plata se filtró por el orín, Clara les contaría a sus hijos sobre el día en que Jacob Olay la salvó, no de los Caldwell. Se salvó a sí misma de ellos al elegir irse. Él la había salvado de algo peor. La creencia de que estaba sola en el mundo, pero eso aún estaba por venir. Esa noche, simplemente rozó el cristal con las yemas de los dedos y susurró: «Gracias, Sara», a una mujer a la que nunca había conocido, pero a la que pasaría el resto de su vida intentando honrar. Fuera de su ventana, las estrellas de Nevada brillaban brillantes y eternas sobre el rancho Triple H, donde una mujer rota había aprendido que a veces el refugio no se encuentra huyendo, sino encontrando finalmente el coraje para correr hacia algo que vale la pena.